Bien, ahora sí estamos grabando. Por lo menos vamos a grabar el circuito. Entonces tengo que compartir. Voy a compartir. Bueno, les decía que acá tenemos un circuito característico para aplicar las leyes de Kirchhoff. Fíjense, tiene tres fuentes, ¿no? Una de 18 voltios, una de 2 voltios, una de 4 voltios, tres resistencias iguales de 2 ohmios, y en la rama del medio hay un amperímetro puesto en serie, por supuesto, como van los amperímetros, un amperímetro ideal, y nos piden que hallemos la lectura del amperímetro. En definitiva, nos están pidiendo la corriente que circula por esta rama, por la rama del medio. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que era lo primero que había que hacer para resolver un circuito de este tipo, a donde no sabemos si la resistencia está en serie o en paralelo, o no están en ninguna de las dos agrupamientos, digamos. ¿Por qué? Porque como estas dos no están en serie, porque no le pasa la misma corriente, tampoco están en paralelo, entonces teníamos que aplicar las leyes de Kirchhoff. Lo primero que había que hacer, que tenemos que hacer, es suponer el sentido de las corrientes. ¿No es cierto? Entonces, fíjense acá, el mismo circuito, hemos supuesto que la corriente I1 sale del positivo de la fuente de 18 voltios y pasa por acá. La corriente I3 está entrando a la FEM de 4 voltios y la corriente I2 está entrando a la FEM de 2 voltios. Entonces, primer paso, suponer el sentido de circulación de la corriente dentro de lo que uno cree que es previsible. Uno puede prever. Esto tiene bastante sentido, suponer que la corriente I1 va hacia el nodo, saliendo desde la fuente de 18 voltios, porque esta fuente es la que más diferencia potencial tiene. Entonces, es como una batalla, digamos, ¿cómo diría? Más que una batalla, a ver cuál tiene mayor tensión. Si este tiene 4, este tiene 2 y este tiene 18, bueno, este le va, digamos, la corriente va a prevalecer en este sentido. Porque los 18 con respecto a los dos es mucho más. Son 16 voltios de diferencia. Y este son 14 voltios de diferencia. Entonces, uno podría suponerlo a esto como si fuera una fuente de 18 que está cargando a dos baterías. Una de 2 y otra de 4. Podría ser una. No es exacto lo que digo, pero podría ser. Entonces, una vez que hemos definido el sentido de circulación de las corrientes eléctricas, que lo hemos establecido, sin saber si va a ser el correcto o no, es como una suposición, pero una suposición que tiene ciertas bases sólidas, digamos, procedemos a aplicar las leyes de Kirchhoff. La primera era la de los nodos. Entonces, aquí dice nudos, pero bueno, a veces le dicen nudo, nodo, en fin. Nos fijemos en el nodo que está acá, el nodo que une las tres ramas, digamos. No sé, le llamemos A si quieren, el que está acá. Llega I1 y salen I2 e I3. Entonces, I1, corriente que llega, igual a I2 más I3. También podríamos haber puesto I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Pero miren. Fíjense que acá hay dos mallas. Está la malla 1
y está la malla 2. Entonces, nos vamos a centrar en la malla 1, en esta de acá. Si nosotros nos paramos acá y comenzamos a circular en el sentido que muestra la flecha, en el sentido horario del circuito, primero nos encontramos con la fuente de 18 voltios. Como salimos por el positivo, sería más 18 voltios. Recuerden, la ecuación que tenemos que plantear es la sumatoria de Fe más caída igual a 0. Entonces, como salimos por el positivo del 18, 18 va a ser positivo. Damos la vuelta y nos encontramos con la corriente, con la resistencia de 2 ohm, por la cual circula la corriente I1. Como nosotros recorremos el circuito en el mismo sentido que pasa I1, esta caída va a ser negativa. Damos la vuelta, nos encontramos con I2 en el mismo sentido, negativa. Seguimos caminando, nos encontramos con la FEM de 2 voltios. Salimos por el negativo, es negativa. Y cerramos el circuito. O sea, sería 18 menos 2 y 1, menos 2 y 2, menos 2 igual a 0. ¿De acuerdo? 18 menos 2 y 1, menos 2 y 2, menos 2 igual a 0. Esa sería la ecuación de la malla 1, la que está a la izquierda, que involucra la corriente I1, I2, la fuente de 18 y la fuente de 2. Ahora veamos qué pasa con la fuente que está a la derecha, la fuente 2. La malla 2, perdón. Fíjense, I3 lo caminamos en el mismo sentido, sería menos 2 por I3, menos 4 voltios, más 2 voltios, más I2 por 2. Entonces, como I3 coincide con nuestro sentido de circulación, es negativa, salimos por el negativo, 4 es negativo, salimos por el positivo, 2 es positivo, no coincide con el sentido de circulación de I2, positivo. Entonces, bueno, la malla 2 sería entonces 2 más 2 y 2, porque es positivo, no coincide, menos 2 y 3, menos 4. Esta ecuación 2 es la que sale de resolver esto, ¿no es cierto? Y acá hay un error. Bueno. Y, no, está bien, porque divide todo en 1. Entonces, esto puedo dividir todo en 2 y me queda 8 menos I1 menos I2 menos 1. Paso este para allá. 18 menos 8 es 16, y 6 dividido en 2 es 8. Me queda esta ecuación. Y lo mismo para esta. Entonces, ahí tengo el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son I1, I2 e I3. I2 es la corriente que yo necesito calcular, porque es la que va a pasar por el amperímetro. Entonces, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, de 1 lo puedo reemplazar en 2. Entonces, si a la ecuación 1 la reemplazo en 2 y opero, me queda 2 y 2 más I3 igual a 8. Entonces, I1 es I2 más I3. I2 más I2 son 2 I2 más I3 igual a 8. Y ya eliminé una incógnita. Ahora me fijo. La 2, que se ha convertido en 4, en combinación con la 1, tiene I2 e I3. Si yo ahora a la ecuación I3 la pongo debajo de esta, digamos, y veo que si la sumo,
se elimina I3, porque arriba está sumando y abajo restando. Si la sumo me queda 3 y 2 igual a 9. Despejo I2 y me queda 3 amperes. Entonces, la corriente que circula por el amperímetro vale 3 amperes. Si después quiero saber cuánto vale I3, y bueno, reemplazo I2 acá. Si quiero saber cuánto vale I1, lo reemplazo acá. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, ¿cómo hago para resolver un circuito? Supongo el sentido de circulación de la corriente. Y escribo las ecuaciones para el nodo y las mallas. Con mucho cuidado por la convención de signo. Una vez que se me forma el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, para este caso, uso el álgebra para resolverla y llego a la solución. Por último, y ya para terminar, veamos otro circuito Bueno, este circuito apareció primero el que no tenía que aparecer, pero bueno, dice, ¿para qué valor de R la corriente a través de la resistencia de 5 ohmios, que es esta que está acá, ¿para qué valor de la resistencia R la corriente? ¿Para qué valor de R, digamos, la corriente a través de esta resistencia es 0? O sea, fíjense que es un circuito parecido al anterior, con las dos mallas, pero ahora la incógnita es una resistencia. No son las corrientes, todas las corrientes. Es la resistencia y dos de las corrientes. Lo único que nos dicen es que la corriente a través de la resistencia de 5 ohmios tiene que ser 0. ¿Qué condición? Para que se cumpla esa condición, ¿qué valor tiene que tener? Entonces, fíjense, dibujamos el circuito, ponemos las corrientes. Bueno, acá vemos que la de 5 es la que tiene mayor tensión, va a mandar, o sea que I1 seguramente va de derecha a izquierda, I3 pasa por acá, I2 viene por acá. ¿Y cuál es la condición? Bueno, que I2 valga 0. Lo cual nos facilita mucho el cálculo, si se ponen a ver la resolución. Porque si I2 es 0, el nodo que decía que la corriente que llega a I1 es igual a I2 más I3, si I2 y 0, I1 y I3 son las mismas. Entonces, como no pasa corriente por acá, I1 e I3 valen lo mismo. Y ya se me ha resuelto gran parte del problema. Entonces, una vez que ya sabemos que la corriente I1 e I3 son iguales, podemos plantear la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las tensiones. Para la malla 1, fíjense, la malla 1, tengo los 3 voltios, acá no hay caída de potencial en la de 5, y tengo I3, que vale lo mismo que I1 por 3. O sea, 3 menos 3 I1 igual a 0. Eso es todo. ¿Por qué? Porque en esta malla, en la resistencia de 5 ohmios, no hay caída. Entonces los 3 voltios son los que caen acá. 3 menos I3 por 3, que es I1 en realidad, igual a 0. ¿Por qué es menos 3 y 3 I1? Porque cuando lo recorro al circuito, mi sentido de circulación coincide con el de la corriente.
Y de ahí despejo I1. Ya sé que I1 vale 1 ampere. Entonces, una vez que sé que I1 vale 1 ampere, puedo plantear la ecuación de la segunda malla. Arrancamos. 5 positivo, I1 por R negativo, I1 por 3 negativo igual a 0. Como ya sé cuánto vale I1, lo reemplazo, me queda, era 1 ampere, R por 1 es 1, 3 por 1 es 3, y me queda que la resistencia vale 2 ohmios. Si la resistencia R vale 2 ohmios, no hay circulación de corriente por la resistencia de 5. Entonces, estos son dos ejemplos típicos de problemas que involucran circuitos con más de una malla para aplicar Kirchhoff. En el primero vimos el tradicional, donde había que calcular las corrientes, y en este una alternativa que le pide cuánto tiene que valer una resistencia para que la corriente valga 0. También nos podrían haber dicho cuánto tiene que valer la resistencia para que la corriente sea 10 amperes, o 1 ampere, o 5 amperes por la resistencia de 5 ohmios. Y la resolución sería la misma. Podría ser un poco más complejo el proceso, pero hay que seguir esos pasos. O podrían decir cuánto tiene que valer la fuente de tensión que esté a la derecha, la que ahora vale 5, ¿no es cierto? O sea, cuánto, si la fuente de tensión vale tanto, cuánto vale R, o sea, se pueden plantear diferentes condiciones dentro de un circuito. La idea es que ustedes puedan aplicar lo mismo las leyes de Kirchhoff y llegar a encontrar el valor de la incógnita. Bueno, yo creo que con esto completamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Yo lo voy a subir ahora a este PowerPoint más completo para que lo tengan disponible. Y si mejora un poquito mi internet, ya voy a ir subiendo las clases que faltan, estas que grabamos ahora. ¿Tienen alguna preguntita? No sé, ¿queda algo en el tintero con respecto a la... Parece ser que... Yo quería saber un poco más sobre el disyuntor, que no lo he podido escuchar, profe. Bueno, el disyuntor diferencial, a ver, ya lo comparto ahí. ¿Dónde está el disyuntor? Espera, te lo muestro acá. Está acá. Ahí era este. Este es el disyuntor. Bueno, es un corte esquemático del disyuntor diferencial. ¿Ah? Fíjate. Pero eso que era la llave termomagnética. El disyuntor, perdón. Estaba por hablar después de Bueno, eso no, y... está bien. No, me confundí, la verdad que estoy. Sí. Lo que pasa es que el disyuntor y la llave termomagnética tienen un funcionamiento parecido, salvo que el disyuntor tiene una opción extra. Cuando vos ves ahora un disyuntor y una llave termomagnética, y tienen un cuerpo muy parecido, no cambian físicamente, pero el disyuntor tiene 2 entradas y 2 salidas. En cambio, la llave magnética tiene una entrada y una salida. ¿Por qué el disyuntor tiene 2 entradas y 2 salidas? Cuando es monofásico. Porque tanto el neutro como la fase ingresan al disyuntor. Y lo que hace el disyuntor, les decía yo hace rato, es medir la corriente que entra a tu instalación eléctrica y también la que sale. Mide las dos y las compara. Entonces,
Si están entrando 10 amperes y están saliendo 10 amperes, quiere decir que no hay pérdida. Y él funciona correctamente. Pero si entran 10 y salen 9,7, quiere decir que 0,3 amperes están quedando en el camino. En alguna parte adentro del circuito, esos 3 amperes se están fugando seguramente por tierra. ¿Y cuál es la causa de una fuga de corriente? Porque hay una fase de algún toma corriente que está dando a tierra, con lo cual estaría funcionando mal el circuito, o a alguien le está dando la corriente. Entonces, si el disyuntor diferencial detecta que no entra la misma cantidad de corriente que sale, salta, actúa. Ya viene preseteado el disyuntor diferencial de fábrica en 30 miliamperes, porque 30 miliamperes es la corriente a la cual el corazón comienza a fibrilar, el corazón humano. Entonces, una corriente de 30 miliamperes o más te puede matar. Una menor, dependiendo de la persona, bueno, también te puede matar, pero en general, 30 miliamperes es lo que se toma como límite para la corriente que pasa por un cuerpo humano sin producir un daño permanente. Entonces, para que el disyuntor funcione, tiene que estar perfecta la instalación eléctrica de donde sea que está conectado. Porque si hay una fuga de corriente, va a estar saltando constantemente. ¿De acuerdo? Lo que se hace a veces yo les comentaba, cuando la instalación eléctrica está mal, se lo puentea al disyuntor. O aparece alguna fuga, se lo puentea ¿para qué? Para que no salte constantemente. Entonces se está eliminando la protección. El disyuntor diferencial salva vidas humanas, así que hay que tenerlo siempre en buen funcionamiento y eventualmente hay que probarlo para ver si funciona bien. Yo les decía, no se hagan de la corriente, digamos, porque sería bastante complicado si encima no funciona. Entonces, se puede armar un dispositivo para que lo pruebe. Los disyuntores que venían antes traían un botoncito de prueba que simulaba una pérdida, una descarga, una fuga de corriente. Ahora no les quiero decir cómo hay que hacer para que no lo hagan en su casa, pero se puede hacer muy simplemente. Y se puede probar para que funcione correctamente. El disyuntor diferencial es obligatorio ya en cualquier instalación domiciliaria o cualquier instalación eléctrica, porque realmente protege la vida humana. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Muchas gracias, profe. No, de nada. Si no, ya quedamos para la clase que viene, ya empezamos con la unidad 4. Yo voy a ver si puedo habilitar este cuestionario. La verdad que estoy atrasado en estos días, pero todavía tienen para entretenerse con los otros, así que. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, gracias, profe. No, bueno, entonces los dejo, chicos, hasta el miércoles que viene. Que anden bien. La próxima clase, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Bueno, hasta luego.